Un anciano sin hogar tarareaba la incondicional frente a una guitarra vieja, hasta que Luis Miguel se detuvo en seco. Un taxista anciano reconoció a Luis Miguel en su taxi. Lo que Luis Miguel hizo durante ese viaje cambió su vida para siempre. Bienvenidos a Historias de Luis Miguel. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Era 22 de agosto de 1989, un viernes por la noche en la Ciudad de México. Y Luis Miguel estaba parado en una esquina de la colonia Roma tratando de conseguir un taxi. Su chofer regular, Tomás, había tenido una emergencia familiar y había tenido que salir de la ciudad. Luis Miguel había insistido en que se fuera. La familia siempre era primero, y había dicho que podía arreglársela solo por unos días. Después de todo, había vivido la mayor parte de su vida sin chofer personal. Podía tomar un taxi como cualquier otra persona. Había pasado la tarde en una reunión con productores discutiendo su próximo proyecto. La reunión se había extendido más de lo esperado. Ahora eran casi las 9 de la noche. Estaba cansado y solo quería llegar a casa. Levantó la mano cuando vio un taxi aproximándose. El taxi, un viejo Volkswagen sedán pintado en el característico verde y blanco de los taxis de la Ciudad de México, se detuvo junto a la acera. Luis Miguel abrió la puerta trasera y se metió dentro. Buenas noches. ¿A Lomas de Chapultepec? Por favor. Le daré la dirección exacta cuando lleguemos más cerca. Sí, señor, dijo el conductor sin voltear. Su voz era áspera, envejecida por décadas de cigarrillos y vida dura. El taxi arrancó y se incorporó al tráfico pesado de la noche del viernes. Luis Miguel se recostó en el asiento preparándose para el viaje de 30 minutos a través de la ciudad. Fue entonces cuando escuchó al conductor tararear muy bajito, casi para sí, la incondicional. En el asiento de copiloto, junto a una chamarra vieja, había una guitarra antigua, gastada, como si llevara años acompañándolo. Fue entonces cuando vio al conductor mirarlo por el espejo retrovisor. El hombre tenía que tener al menos 70 años, tal vez más. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, su cabello completamente blanco bajo una gorra de taxista desgastada. Sus manos en el volante eran nudosas y marcadas por manchas de la edad. Pero sus ojos en el espejo eran agudos, inteligentes y en este momento muy abiertos con reconocimiento. ¿Usted es Luis Miguel?, dijo el conductor, su voz casi un susurro de asombro. Luis Miguel sonrió. Sí, señor, soy Luis Miguel. ¿Cómo está usted esta noche? El conductor parpadeó como si no pudiera creer que Luis Miguel, el Luis Miguel real, estuviera en su taxi. Yo estoy bien, señor. Es solo que nunca pensé que... Quiero decir, conduzco este taxi desde hace 30 años y nunca... Dios mío, espera hasta que le cuente a mi esposa. Luis Miguel se rió suavemente. ¿Cómo se llama, señor? Arturo Beltrán. Mucho gusto, don Arturo. ¿Cuánto tiempo ha sido taxista? 32 años este octubre. Empecé cuando tenía 40. Antes de eso trabajaba en una fábrica, pero cerraron. Necesitaba alimentar a mi familia, así que vendí todo lo que teníamos de valor. Compré este taxi y aquí estoy todavía, conduciendo. 32 años. Eso es impresionante. Debe haber visto muchos cambios en la ciudad. Oh, sí, señor. Esta ciudad ha crecido tanto. Cuando empecé, podías conducir de un lado al otro en 20 minutos. Ahora con todo el tráfico, Arturo negó con la cabeza. Pero no me quejo. Este taxi alimentó a mis 6 hijos, los puso a todos en la escuela. Algunos incluso fueron a la universidad. Todo gracias a este viejo coche. Había orgullo en su voz, pero también algo más, una fatiga que iba más allá del simple cansancio físico. ¿Todavía trabaja a tiempo completo?, preguntó Luis Miguel. Sí, señor. 12 horas al día, 6 días a la semana, a veces 7 si necesito dinero extra. ¿A su edad, don Arturo? Eso debe ser agotador. Arturo se encogió de hombros, sus ojos todavía en el camino mientras navegaba por el tráfico. ¿Qué puedo hacer? Tengo 73 años, no tengo pensión, no tengo ahorros. Mi esposa Carmela está enferma. Tiene diabetes, presión alta. Las medicinas son caras. Si dejo de trabajar, no comemos. Es así de simple. La forma casual en que dijo esto, como si fuera la cosa más natural del mundo que un hombre de 73 años trabajara 12 horas al día solo para sobrevivir, hizo que algo se retorciera en el pecho de Luis Miguel. Y sus hijos. Mencionó que fueron a la universidad. Por primera vez, la voz de Arturo vaciló.
Mis hijos. Ellos tienen sus propias familias ahora, sus propias luchas. 2 de ellos se mudaron a Estados Unidos buscando trabajo. Envían dinero cuando pueden, pero no es mucho. Los otros 4 están aquí en México, pero ya sabe cómo es la economía. Apenas pueden mantener a sus propias familias. No les puedo pedir más. Les ofrecí vivir con uno de ellos para ahorrar dinero del alquiler, pero no quiero ser una carga. Carmela y yo estamos acostumbrados a cuidarnos solos. Hemos sido independientes toda nuestra vida. Es difícil cambiar eso ahora. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo. En el silencio, Luis Miguel podía escuchar la respiración pesada de Arturo, el motor viejo del taxi traqueteando, el ruido distante de la ciudad alrededor de ellos. Don Arturo, dijo Luis Miguel lentamente. ¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto, señor Luis Miguel. Si no tuviera que preocuparse por el dinero, si de alguna manera tuviera suficiente para vivir cómodamente, ¿qué haría? ¿Cómo pasaría sus días? Arturo se rió, una risa corta y amarga. Esa es una pregunta extraña para un hombre como yo. He trabajado todos los días desde que tenía 12 años. No sé qué haría si no trabajara, pero si pudiera hacer cualquier cosa. El semáforo cambió a verde. Arturo condujo en silencio durante un momento considerando la pregunta. Supongo que me gustaría pasar tiempo con Carmela. Tiempo real, no solo las horas cuando ambos estamos demasiado cansados para hablar. Nos casamos cuando yo tenía 20 y ella 18. Eso fue hace 53 años, y siento que apenas la he visto. Su voz se volvió más suave, casi soñadora. Me gustaría llevarla a lugares, no lugares caros. Solo el parque, tal vez, el zoológico. Ella siempre quiso ver el ballet folclórico en el Palacio de Bellas Artes, pero nunca pudimos permitírnoslo. Me gustaría hacer eso. Me gustaría cocinar para ella. Carmela cocinó para mí durante 50 años, pero ahora está demasiado cansada, demasiado enferma. Sería agradable cocinar para ella, cuidarla, solo estar con ella. Y me gustaría ver a mis nietos más seguido. Tengo 14 nietos, Luis Miguel. 14, y apenas los conozco porque siempre estoy trabajando. Me gustaría conocerlos antes de que sea demasiado tarde. Luis Miguel sintió lágrimas picando en sus ojos. Este hombre que había trabajado toda su vida, que había criado 6 hijos, que a los 73 años todavía trabajaba 12 horas al día, no estaba pidiendo lujos, solo estaba pidiendo tiempo. Tiempo con su esposa, tiempo con sus nietos, tiempo para vivir antes de morir. Don Arturo, dijo Luis Miguel, ¿le importaría detenerse en algún lugar? No estoy apurado por llegar a casa. Me gustaría hablar con usted más. Arturo miró a Luis Miguel en el espejo retrovisor, confundido, pero asintiendo. Como usted diga, señor. Hay un café a unas cuadras de aquí. Podríamos detenernos allí. Perfecto. El Café Luna era un pequeño establecimiento de esquina que había estado allí durante décadas. El tipo de lugar donde trabajadores regulares venían por café barato y pan dulce. Arturo claramente lo conocía bien. Saludó a la dueña por su nombre cuando entraron. Luis Miguel pidió 2 cafés y 2 órdenes de pan dulce. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos de las otras pocas personas en el café. Don Arturo, comenzó Luis Miguel, quiero contarle algo que muy pocas personas saben. Arturo se inclinó hacia adelante, intrigado. Cuando yo tenía más o menos su edad, cuando empecé a cantar, 40 y pico, tuve una experiencia que cambió mi vida. Conocí a una familia que estaba luchando, pasando hambre. Me di cuenta de que toda mi fama, todo mi dinero, no significaba nada si no lo usaba para ayudar a las personas. Así que empecé una fundación. He estado ayudando silenciosamente a familias durante años, pagando gastos médicos, construyendo escuelas, dando becas. No lo hago por publicidad, lo hago porque es lo correcto. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Arturo en voz baja. Porque cuando lo escuché tararear la incondicional y luego lo escucho hablar sobre trabajar 12 horas al día a los 73 años, sobre no poder pasar tiempo con su esposo o sus nietos, sobre elegir entre comida y medicina, me rompe el corazón y quiero ayudar. Arturo negó con la cabeza inmediatamente. No, Luis Miguel, aprecio el pensamiento, pero no puedo aceptar caridad. Tengo mi orgullo, he trabajado por todo lo que tengo toda mi vida. No puedo simplemente aceptar dinero de un extraño, incluso si ese extraño es usted. No estoy ofreciendo caridad, dijo Luis Miguel firmemente. Estoy ofreciendo algo diferente. Déjeme terminar antes de que rechace. Arturo se cruzó de brazos, pero asintió.
Usted ha trabajado durante 61 años, desde que tenía 12 años. 61 años de levantarse cada día, de hacer lo que tenía que hacer, de cuidar a su familia. Usted se ganó el derecho a descansar, don Arturo. Se ganó el derecho a pasar tiempo con su esposa. Se ganó el derecho a conocer a sus nietos. Pero nuestro sistema, nuestra sociedad, no valora eso. No le da pensión. No le da seguridad. Lo obliga a seguir trabajando hasta que literalmente no pueda más. Y eso está mal. Luis Miguel se inclinó hacia adelante. Lo que quiero ofrecerle no es caridad. Es justicia. Es lo que debería haber estado ahí todo el tiempo. Quiero asegurarme de que usted y Carmela tengan suficiente dinero para vivir cómodamente durante el resto de sus vidas. Para pagar sus medicinas. Para pagar su alquiler. Para tener comida en la mesa. Y sí, para ir al ballet folclórico. Pero señor, no he terminado. También quiero comprar su taxi, pagarle lo que vale, probablemente más de lo que vale, para que pueda venderlo sin perder su inversión. Y luego quiero dárselo a alguien que lo necesite, un joven que está luchando, que necesita una forma de ganarse la vida. Podemos crear un círculo de ayuda. Arturo miraba a Luis Miguel con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. ¿Por qué haría esto por mí? Soy nadie. Soy solo un viejo taxista. Usted no es nadie, dijo Luis Miguel ferozmente. Usted es un hombre que trabajó durante 61 años para cuidar a su familia. Usted es un padre que puso a 6 hijos en la escuela. Usted es un esposo que todavía ama a su esposa después de 53 años. Usted es exactamente el tipo de persona que merece ayuda. No puedo. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que me dejará hacer esto, no porque necesite mi caridad, sino porque se lo ganó, porque después de 61 años de trabajo duro merece finalmente descansar. Arturo cerró sus ojos, las lágrimas todavía fluyendo. Mi esposa, susurró. Carmela está tan cansada, tan enferma, y yo no puedo cuidarla apropiadamente porque siempre estoy en el taxi. Si pudiera estar en casa con ella, entonces esté en casa con ella. Pase cada día restante con ella. Eso es lo que debería estar haciendo, no conduciendo por la ciudad 12 horas al día. Arturo abrió sus ojos y miró a Luis Miguel directamente. Si acepto esto, y no estoy diciendo que lo haré, pero si lo hiciera, tiene que ser con una condición. ¿Cuál? Déjeme pagar algo adelante. Déjeme ayudar a otra persona de alguna manera. No puedo simplemente tomar sin dar algo de vuelta. No así es como fui criado. Luis Miguel sonrió. Don Arturo, eso es exactamente lo que esperaba que dijera. Y tengo una idea. Durante la siguiente hora, Luis Miguel y Arturo hablaron. Luis Miguel aprendió más sobre la vida de Arturo, cómo había crecido en pobreza extrema, cómo había trabajado desde la infancia para ayudar a su familia. Un anciano sin hogar tarareaba La Incondicional frente a una guitarra vieja, hasta que Luis Miguel se detuvo en seco. Como nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela, pero había aprendido a leer de su madre. Aprendió sobre Carmela, quien había sido maestra antes de enfermarse, quien había educado en casa a sus propios hijos cuando no podían permitirse mantenerlos en la escuela, quien había soñado con escribir libros para niños, pero nunca había tenido tiempo. Aprendió sobre los 6 hijos, sus nombres, sus personalidades, sus propias luchas. Aprendió sobre los 14 nietos que Arturo apenas conocía. Y aprendió sobre los sueños que Arturo había mantenido durante toda su vida. Sueños simples que nunca había podido realizar porque siempre estaba trabajando. Cuando finalmente salieron del café, ya pasaba de medianoche. El café había cerrado, pero la dueña los había dejado quedarse, fascinada por la conversación que presenció. Entonces, ¿está de acuerdo?, preguntó Luis Miguel. ¿Me dejará ayudar? Arturo estuvo en silencio durante un largo momento. Luego lentamente asintió. Sí, pero solo porque sé que lo usaré bien. Lo usaré para cuidar a Carmela, para conocer a mis nietos, para vivir los años que me quedan de la manera en que debía haber vivido todo el tiempo. Ese es exactamente el punto. Y puedo ayudar a otra persona. Puedo pasar algo adelante. Eso es parte del acuerdo. Arturo abrazó a Luis Miguel. Un abrazo fuerte a pesar de su edad. Gracias, susurró. Gracias por verme, por escucharme, por tratarme como si importara. Usted importa, don Arturo. Nunca lo olvide. Luis Miguel nunca llegó a casa esa noche. En lugar de eso, Arturo lo llevó de vuelta a la casa de Arturo, un pequeño departamento de 2 habitaciones en una parte modesta de la ciudad, para conocer a Carmela. Carmela era una mujer pequeña en sus principios de 70, claramente enferma, pero con ojos que todavía brillaban con inteligencia y calidez.
Cuando Arturo le explicó lo que había sucedido, ella comenzó a llorar. «Señor Luis Miguel», dijo tomando las manos de Luis Miguel entre las suyas. «¿De verdad hará esto por nosotros?» «No solo por ustedes», corrigió Luis Miguel gentilmente. «Con ustedes. Porque esto no es solo sobre dar dinero. Es sobre crear una comunidad donde nos cuidamos unos a otros». Luis Miguel pasó 2 horas más con Arturo y Carmela esa noche, conociendo su vida, entendiendo sus necesidades, planeando cómo podía ayudar mejor. A la semana siguiente, Luis Miguel había establecido todo. Un fondo de fideicomiso que proporcionaría a Arturo y Carmela un ingreso mensual cómodo durante el resto de sus vidas. Suficiente para alquiler, comida, medicinas y más. Suficiente para vivir con dignidad, no solo sobrevivir. También compró el taxi de don Arturo por el doble de su valor de mercado. Luego lo dio a un joven de 28 años llamado Gabriel, quien había estado luchando por encontrar trabajo después de que su fábrica cerró. Gabriel ahora tenía una forma de mantener a su familia. Pero Luis Miguel hizo algo más. Trabajó con Arturo para crear lo que llamaron el Círculo de Taxistas, un programa donde taxistas jubilados actuaban como mentores para jóvenes conductores, enseñándoles no solo cómo conducir, sino cómo tratar a los pasajeros con respeto, cómo navegar por la ciudad, cómo construir un negocio. Arturo se convirtió en el primer mentor. 2 veces por semana se reunía con Gabriel y otros conductores jóvenes compartiendo su sabiduría de 32 años en las calles. «Finalmente tengo un propósito que no me mata», le dijo a Luis Miguel meses después. «Puedo ayudar, puedo enseñar, pero también puedo ir a casa y estar con Carmela. Es perfecto». Con el tiempo libre que ahora tenía, Arturo hizo todas las cosas que había soñado. Llevó a Carmela al ballet folclórico. Se sentaron en el palco más barato, pero Carmela lloró de alegría durante toda la actuación. Visitó a sus nietos regularmente, conociéndolos realmente por primera vez. Cocinó para Carmela, cuidándola mientras su salud lentamente mejoraba con mejor alimentación y menos estrés. Carmela, con tiempo y energía restaurados, finalmente comenzó a escribir sus libros para niños. El primero fue publicado 2 años después, una historia sobre un taxista viejo y sabio que enseñaba lecciones de vida a través de sus viajes por la ciudad. Estaba dedicado para Luis Miguel, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir. El programa del Círculo de Taxistas creció. Pronto había 20 taxistas jubilados actuando como mentores para más de 50 conductores jóvenes. Se convirtió en un modelo que otros sindicatos de taxistas en México adoptaron. Pero quizás el impacto más profundo fue en los conductores jóvenes mismos. Gabriel, el primer joven conductor que recibió el taxi de Arturo, contó la historia a cada pasajero que parecía necesitar escucharla. Un hombre anciano trabajó durante 61 años, decía, y otro hombre lo vio, lo escuchó y realmente decidió ayudar. Y ahora yo tengo este taxi, esta vida, y algún día, cuando sea viejo, haré lo mismo por otra persona. Así es como cambiamos el mundo, una persona ayudando a otra. Luis Miguel continuó visitando a Arturo y Carmela regularmente. Se hicieron amigos genuinos, no celebridad y fan, sino 2 hombres que compartían una comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Una noche, 4 años después de ese viaje en taxi inicial, Luis Miguel estaba cenando con Arturo y Carmela cuando Arturo dijo algo que nunca olvidaría. «¿Sabes, Luis Miguel?» Después de 4 años, finalmente se sentían cómodos usando nombres de pila. «He estado pensando en esa noche, la noche en que subiste a mi taxi. Sí, si hubieras tomado un taxi diferente, si hubieras estado solo 5 minutos antes o después, nuestra vida sería completamente diferente. Yo todavía estaría conduciendo 12 horas al día. Carmela todavía estaría enferma y agotada. Nunca habría conocido a mis nietos apropiadamente. Todo porque elegiste hablar conmigo». Un anciano sin hogar tarareaba la incondicional frente a una guitarra vieja, hasta que Luis Miguel se detuvo en seco. «Elegiste verme como una persona, no solo como tu conductor. Elegiste preguntar sobre mi vida y luego elegiste hacer algo al respecto». Arturo se limpió los ojos. «Me hace preguntarme cuántas otras personas hay como yo. Personas que han trabajado toda su vida, que merecen descansar, que tienen sueños que nunca realizarán porque están demasiado ocupadas solo sobreviviendo. Muchas», dijo Luis Miguel en voz baja. «Demasiadas». «Entonces esto es lo que pienso», dijo Arturo. «Sé que no soy rico. No puedo ayudar a la gente de la manera en que tú puedes, pero puedo contar mi historia. Puedo inspirar a otros a ver a las personas a su alrededor, realmente verlas, y tal vez,
Solo tal vez más personas elegirán ayudar. Y eso es exactamente lo que hizo Arturo. En sus reuniones de mentores con conductores jóvenes, contaba su historia, no para presumir, sino para enseñar una lección sobre el valor de ver a las personas, de preguntar sobre sus vidas, de cuidarse unos a otros. Muchos de esos conductores jóvenes tomaron la lección a pecho. Comenzaron sus propias pequeñas tradiciones de bondad. Conductores que llevaban pasajeros ancianos gratis, que ayudaban con bolsas de comestibles, que escuchaban las historias de las personas que recogían. El efecto dominó de ese único viaje en taxi, ese momento cuando Luis Miguel eligió ver no solo a su conductor, sino a la persona detrás del volante, cambió cientos de vidas. Cuando Arturo murió en 1978 a los 82 años, fue rodeado por su familia, todos sus 6 hijos, todos sus 14 nietos y Carmela, quien sostuvo su mano mientras partía. Había vivido sus últimos 9 años no trabajando hasta la muerte, sino viviendo plenamente, conociendo a su familia, persiguiendo sus sueños, ayudando a otros. En su funeral, Luis Miguel habló, no como Luis Miguel el famoso, sino como Luis Miguel el amigo. Arturo me enseñó algo crucial, dijo a la congregación reunida. Me enseñó que la dignidad no viene de cuánto dinero tienes o cuán famoso eres. Viene de cómo vives, de cómo tratas a las personas, de si usas tu vida, sin importar cuán larga o corta, para hacer el mundo un poco mejor. Arturo trabajó durante 61 años, pero vivió durante 9, y en esos 9 años me enseñó más sobre lo que significa vivir con propósito, que todo lo que había aprendido antes. Después del funeral, Gabriel, el conductor joven que había recibido el taxi de Arturo, se acercó a Luis Miguel. Señor Luis Miguel, dijo, quiero que sepa que cuando sea viejo, cuando ya no pueda conducir, voy a dar este taxi a otro joven que lo necesite y le voy a contar la historia de Arturo y su historia y cómo un viaje en taxi cambió todo. Así es como mantenemos viva su memoria. Ese es el mejor homenaje que podrías darle, dijo Luis Miguel. Hoy, más de 50 años después, ese taxi todavía está en las calles de la Ciudad de México. Ha pasado por 5 dueños, cada uno recibiendo de alguien mayor que ya no podía conducir, cada uno comprometido a pasarlo adelante cuando llegue su momento. Y dentro del taxi, pegado al tablero donde cada conductor y pasajero puede verlo, hay una pequeña placa. Este taxi fue una vez conducido por Arturo Beltrán, quien trabajó durante 61 años y vivió durante 9. Que su historia nos recuerde ver a las personas, escuchar sus sueños y ayudar cuando podamos. La lección de ese viaje en taxi resuena todavía, que todos tienen una historia, que detrás de cada rostro hay una vida de luchas, sueños y sacrificios, y que cuando elegimos ver a las personas, realmente verlas, cuando elegimos preguntar y escuchar y cuidar, podemos cambiar todo. Luis Miguel tomó miles de taxis en su vida, pero ese único viaje con Arturo Beltrán le enseñó algo que nunca olvidó, que cada persona que conocemos es una oportunidad para ver, para escuchar, para ayudar, para hacer una diferencia. Y a veces solo se necesita un viaje en taxi para cambiar 2 vidas para siempre. Si esta historia sobre ver la dignidad en cada persona te conmovió, suscríbete a Historias de Luis Miguel. Dale like si crees que todos merecen vivir, no solo sobrevivir. Activa la campanita. Comparte con alguien que necesita saber que su historia importa. ¿Has visto realmente a alguien hoy? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.